Nos acompaña hasta ahora el presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charri. Doctor Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Y también a Carlos Garzón y a OM, que nos van a estar ayudando a manejar todo este equipo. Primero yo tengo que preguntarle, ¿cómo funcionará este tema de la biometría facial? Bueno, la biometría es un mecanismo de identificación muy importante. En este momento está funcionando a partir de la huella digital. Pero más adelante vamos a tener el reconocimiento facial y también hay un reconocimiento que es por iris. Esto depende del momento en que la registraduría avale nuestra propuesta, fije las condiciones técnicas y determine la fecha de iniciación del sistema. Pero con este complemento de identificación biométrica vamos a derrotar a los falsificadores, a las personas que suplantan a las personas y obviamente no más estafas que puedan nacer en las notarías. A ver, vamos a mostrarle a nuestros televidentes cómo funciona, porque sé que es bien sencillo. ¿Qué debo hacer? Usted pasa, se ubica y mira hacia la cámara. Hacia la cámara, ok. Y ahí en nuestra pantalla ustedes pueden ver. Listo. Señorita Andrea Jaramillo, presentadora de RCN. ¿Es así de sencillo? Es así de sencillo. No, todavía no. Hágame el favor, todavía no. Señorita, pero yo tengo una pregunta. Ahí veíamos que solamente sale mi nombre, no vemos que salga, digamos, si yo tengo alguna multa, algún delito, algún tema. ¿Qué tipo de información vamos a poder encontrar cuando se haga este tipo de biometría facial? No, solamente puede aparecer la identificación de la persona, sus antecedentes, sus condiciones personales no, porque eso implica preservar la ley del habeas data, es decir, el manejo de la información personal. Solamente garantizamos que quien aparece es la persona que está inscrita en la base de datos de la registraduría. En este momento estamos utilizando biometría por huella dactilar. Sí. Pero me decía Carlos que es hoy en día muy fácil y hay muchísimas formas, digamos, de engañar al sistema. Tratar de engañarlo, así ¿Cómo? Es. Se pueden hacer con modelos con gelatina, con látex, con cualquier cantidad de elementos que pueden llegar a simular una huella y puede llegar a ser falsa. No obstante, de todas maneras, utilizamos lectores de huella viva, para poder saber si la huella está viva. Para saber si está viva. Es real. No es un material. Yo tengo otra pregunta, porque esto es todo un tema facial. Si una persona sufrió algún accidente que le dejó marcas en su rostro, si tiene algún tipo de acné, por ejemplo, que también le ha dejado marcas, ¿esto afecta al momento del reconocimiento facial? No. En este momento lo que hace es reconocer geometría de la cara, la distancia que hay entre cada uno de los puntos. Ya si existen cicatrices, él no va a reconocer una cicatriz como tal, sino la geometría de la cara y otros elementos. Sí, es importante precisar que la identificación o el reconocimiento facial es de la composición morfológica, no de la parte de la piel. Las medidas. Puede inclusive tener hasta su bufanda, sus lentes, que identifica es la estructura del rostro. Por eso se llama reconocimiento facial. Yamit, ¿usted tiene una pregunta? Sí, en realidad son dos, pero en principio, ¿por qué no nos explica qué es ese holograma que estamos viendo desde el principio de la entrevista? Bueno, esa es una nueva tecnología de publicidad en tercera dimensión. Son uno de los primeros equipos que tenemos en Colombia, los adquirió la Unión Colegiada para promocionar nuestros eventos y para hacer más gráficos en tercera dimensión las imágenes. No es que ahí vamos a poder ver la cara de la persona. Sí, no. Ahí tenemos cómo se hace un reconocimiento, el barrido del reconocimiento facial. Ahí está, ese es. Ahí está el barrido. Y su otra pregunta, Yamil. O sea, ahí muestran es cómo se hace. Sí, está haciendo el barrido, sí. Es una forma, yo pensé que, pero el ventilador es para una notaría en Montería. Yo quería saber si de alguna manera este tipo de identificación biométrica podría evitar que delincuentes se apropien de terrenos que no les pertenecen. Es decir, recuérdese que llegaba un delincuente que expropiaba, que le quitaba la tierra a otra persona y decía, mire, es que este bien es mío, necesito registrarlo a nombre mío. Ahí va a quedar la cara, ahí va a quedar la huella, ahí va a quedar todo lo de ese delincuente. Mire, con la identificación biométrica les garantizo que cero fraude en notarías. Ya los delincuentes han tenido que salir corriendo porque tienen temor de que se les identifique. Por eso este sistema es tan importante que yo le pido a todos los notarios del país que lo utilicen y los usuarios que exijan esta identificación biométrica. Por ejemplo, ustedes los periodistas recuerdan esa famosa banda de los terreros y tal cosa. Ellos quedaron eliminados de la posibilidad de continuar falsificando. Seguridad para los colombianos. Sí, pues maravilloso si los notarios lo usan, pero es que a mí me ha pasado que voy a una notaría y me dicen, no, es que se nos cayó el sistema, entonces no hay comunicación con la base de datos de la registraduría.
¿Cómo evitar eso? Bueno, cuando hay contingencias técnicas, por ejemplo, se fue el fluido y no hay internet, no puede funcionar el sistema, pero hay otros mecanismos de identificación. Ya hoy garantizamos que todos los notarios del país tienen comunicación internet y las fallas en el fluido sí se dan, pero tampoco es en una proporción grande. Y es preferible esperar que el sistema se supere, que funcione, a sufrir un riesgo de que lo estén suplantando. Por salir rapidito Sí, de ahí. mire, el delito más complicado en los Estados Unidos se llama robo de identidad, que es más o menos la suplantación personal. Estamos erradicando frente a 28 millones de cotejos, créanme lo que 500 intentos de fraude que no pudieron cometer el delito, intentaron, pero quedaron bloqueados. Doctor Charri, antes de que usted se vaya, esto sería a partir del 2019. ¿Qué tanto registro tiene la registraduría, valga la redundancia? ¿Nosotros tenemos que hacer algún proceso para poder quedar registrados o con la cédula ya está? No. El empadronamiento de la información lo tiene la registraduría y quiero reconocer que esa base de datos es una de las más técnicamente hablando avanzadas y seguras del país, y el registrador maneja muy bien este tema y su equipo. Ellos determinarán los requisitos técnicos y las fechas. Me decía el señor registrador que a partir del próximo trimestre del año entrante podríamos empezar ya a manejar este proceso. ¿Por qué? Porque la registraduría ya tiene la base de datos de las cédulas de nosotros, entonces simplemente es verificarla. Por ejemplo, yo les digo, quienes van al aeropuerto El Dorado, allí hay un reconocimiento de iris, pero no verificado contra la base de datos de la registraduría, sino un empadronamiento que se hace para darle respuesta a su interrogante. Doctor Charri, Carlos Om, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muchas gracias, muy amables, gracias.